es clasificación A. Los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad absoluta de sus productores e invitados. Televisión del Este no se hace responsable de los comentarios emitidos en este programa. El Ministerio Sanidad y Revelación Divina presenta su programa Liberación y Sanidad todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Únete al pastor Jan Stevenson Conde en un viaje espiritual transformador, explorando juntos las enseñanzas y la sana doctrina de la Biblia. Liberación y Sanidad. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez para presentarte tu emisión de predilección sobre nuestro tema, la Cristología, o sea, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo saludo al pueblo dominicano, yo saludo a Haití, yo saludo a todos los televidentes de este canal, a todos los que están buscando una manera de buscar a Dios, y los saludo atentamente. Dios es grande y todopoderoso, y ante de los ojos de Dios no hay acepción de personas, no hay sombra de variación. Pues el tema de hoy es el Señor Jesucristo, o sea, la Cristología. ¿Qué es Jesucristo? Es lo que nos habla de la Cristología. ¿Qué es Jesucristo? Pues Jesucristo es Dios, nuestro Señor Creador, el que vino sobre la faz de la tierra para entregar su vida para nosotros, para darnos vida eterna. Sin Jesucristo, el hombre no tiene vida. Sabemos que conmigo las emisiones mías siempre tienen uno u dos versículos clave. Hoy mi versículo clave para esta emisión es Juan 3:18. Vámonos en el Evangelio de Juan a la altura del capítulo 3 y el versículo 18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que no cree en Jesucristo no tiene luz, no permanece en la luz, y sus obras se quedan totalmente invadidas porque son obras de tinieblas. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar vida al ser humano. Si vemos los versículos 33 a 36 del capítulo 3 del libro de Juan, dice lo siguiente: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Cristología es un conjunto de conceptos sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Principalmente, ¿quién es Jesucristo? En las montañas al sureste del mar Egeo, Jesucristo inició su seminario sobre la Cristología, pidiendo a sus discípulos: ¿quién usted sabe que soy? En el libro
de Mateo, capítulo 16, los versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que él es hijo del hombre? Ellos dieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señoras y señores, esta es la revelación más grande del Evangelio y es lo que nosotros tenemos que saber para heredar la vida eterna. Tenemos que saber primero que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que saber que Jesucristo vino en esta tierra, vivió, murió por nuestro pecado, resucitó, subió al cielo y está en la diestra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. En el versículo 17, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo aquí les dijo claramente que es el Dios Padre que reveló los secretos del reino de Dios al apóstol Pedro, quien de los discípulos aseguró que él es el Hijo de Dios verdadero. Y es eso, muchas personas hasta ahora no entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios verdadero. Vámonos a ver lo que dicen acerca de Jesús muchas personas según sus creencias. Vámonos a ver lo que dicen los incrédulos acerca de Jesucristo. Los incrédulos que no creen en Dios, algunos de ellos son filósofos ateos, algunos de ellos son gente que practican magia, que no creen en Jesucristo, que están en sectas encerradas. Hay que dicen que Jesucristo es un profeta, es un iluminado, es un filántropo, es decir, un filántropo, un gran ser humano que ama a la humanidad, que trata bien con la gente, que conlleva bien con la gente. Cada quien tiene una declaración o una comprensión de Jesucristo. Hoy, damas y caballeros, vengo a decirles a ustedes que todos esos pensamientos, aclaraciones sobre Jesucristo son falsas y no tienen ninguna fuerza para describir a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora vámonos a ver lo que dicen los creyentes de Jesucristo. Para aclarar eso, vámonos en el libro de San Juan, capítulo 1, a las alturas del versículo 1 hasta el versículo 14. Tiene como título El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos el Evangelio de Juan presentó a Jesucristo no como un ser terrenal, no presentó su genealogía, pero presentó a un Jesucristo que sale desde arriba, que sale en las alturas. Y comparando a Jesucristo con la palabra, que Jesucristo es la palabra, en el principio era Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, y este verbo era con Dios, este verbo es Dios. En los versículos posteriores dicen que este era la luz estaba brillando en las tinieblas y las tinieblas no reconocieron esta luz. Las tinieblas significa el poder de Satanás y sus demonios, la corrupción y el pecado. Los fariseos, los habitantes de aquel tiempo, cuando Jesús vino en la faz de la tierra, esa gente practicaba el pecado y ellos no quieren aceptar la predicación de la palabra, la verdad que Jesucristo estaban enseñando a ellos. Había un hombre que se llama Juan el Bautista. Él vino a dar testimonio a la luz, diciendo que el que ha de venir es más grande que yo, y yo no soy digno de amarrarle sus cuerdas de sus zapatos. Pero no era él. Este que vino es más grande que él. Y en el versículo 14, que es el versículo clave de este evangelio, y yo voy a compartir este misterio con ustedes que me están escuchando. Este versículo es tan fuerte. Cuando una persona está presentando su oración a Dios, esta persona puede orar a Dios. Y cuando llega en este versículo, repítalo 7 veces y después pide lo que tú necesitas, tu sanidad, tú necesitas tu sanidad, tu salvación, tú necesitas todo lo que tú quieres. Pídelo después de repetir Juan 1:14 7 veces y Dios te va a darlo. Aquí vemos claramente que el verbo hizo carne. El verbo, que es la palabra que hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de sabiduría, contemplando la gloria del Hijo unigénito que vino del Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No como los testigos de Jehová que tienen una Biblia falsa y una idea errónea de Jesucristo, que dice que Jesucristo es el arcángel Miguel, y donde ellos claramente negan la deidad de Jesucristo, y en sus Biblias falsificadas dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Ellos dicen que el verbo era un Dios, que es el diferente de nuestra versión Reina Valera, que dice el verbo era Dios. Es decir que Jesucristo lo que es Dios, no es un Dios, pero Jesucristo es Dios, con un D mayúscula, no con un D minúscula. Lo primero que tenemos que saber de Jesucristo: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Y nosotros los creyentes tenemos que saber que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios, y Él nos salvó por medio de su sangre. Él entregó su vida por nosotros. Si vamos en el mensaje central de la Biblia, que es Juan 3:16, la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que en nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Y Dios entregó a Jesucristo por nosotros, para la humanidad, para librarnos de Satanás y sus demonios, para el perdón de nuestros pecados conscientes e inconscientes, es decir, que nuestros pecados activos
y pasivos. Por esta razón, tenemos que entregarnos totalmente a Jesucristo para obtener esta vida, porque Jesucristo tiene poder de limpiarnos. Otro versículo que comprueba la deidad de Jesús y que todo cristiano debe de conocer, escudriñando la palabra, es Tito 1, versículo 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí este versículo está hablando de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde el apóstol Pablo, en el libro de Tito, que es una epístola pastoral, poniendo las doctrinas de la iglesia, aclarando que nuestro Salvador no es nada menos ni nada más que Jesucristo. Es decir, que todos los creyentes tienen que tener clara esta idea que Jesucristo es Dios y Él nos salvó con su sangre y nos llama al arrepentimiento. La Biblia habla de la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo, antes de su encarnación, según Juan 1, versículo 1-3, Jesucristo, según Colosenses 1:15, habla de la preexistencia de Jesucristo, diciéndonos que Jesucristo era la primogenitura de la creación. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Él es que, Él la que es y va a estar durante los siglos de los siglos. Es el alfa y el omega, y Él existe por sí mismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 18, dice, y Él que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte. Es decir que cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando del ángel decaído que tiene el poder de matar a la gente con guerra, con hambruna, con violencia, con todo, con enfermedades, pandemia, por ejemplo, el coronavirus que pasó. Todo eso es a causa del ángel de la muerte. Pues el que tiene a Jesucristo no tiene que temer ni enfermedades, ni las pestilencias, ni las guerras, porque Jesús tiene potestad. Jesús venció la muerte y el Hades. Cuando hablamos de Hades, la Biblia habla de Hades. El Hades es donde que viven los muertos, es el infierno mismo, pues Jesucristo tiene la llave del Hades. Y por esa razón, Jesucristo dijo en Juan 16:18, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque Jesucristo tiene potestad, tiene poder sobre la muerte, venció la muerte en con su muerte. Pues nosotros como iglesia que está andando en novedad de vida, nosotros también venceremos la muerte, y el ángel de la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ni los demonios, ni los ángeles, ni los arcángeles. Por esta razón nosotros servimos a un Dios todopoderoso, creemos en Jesucristo, y Cristo puede hacer todo para el que cree en Él. La gloria de Jesús desde antes que el mundo existiera, que es un tema muy importante. Si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 17, el versículo 5, que es la oración sacerdotal de Jesucristo, donde el tiempo de Jesús se ha acercado, y Jesucristo presentando su oración a su Padre, orando para los que creen en Él, sus discípulos orando para el mundo entero, orando para su gloria. Dice aquí en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Pues esta gloria Jesucristo lo tuvo antes que el mundo fuese. Por esta razón, Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, y toda potestad está en su mano. En el libro de Hebreos 10:5-10, vámonos a ver cómo describe Jesucristo, cómo su gloria está en el mundo y que este Jesús es nuestro Salvador y Señor, y que sin Él no podemos entrar en la gloria de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas no preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el hoyo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sin el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no habremos perdón para nuestro pecado. No podemos entrar en la santificación, no podemos tener la justicia. Es muy importante que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, porque ya Él entregó nuestra vida por nosotros, y su sacrificio es un sacrificio eterno y perpetuo. Vámonos a ver en Primera de Pedro, 1:20, a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo era desde la fundación del mundo. El Antiguo Testamento anunció Jesús. Fue anunciado por medio de tipo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 3:15 nos dice como que la iglesia va a tener victoria sobre Satanás, donde la mujer representa la iglesia y el serpiente representa a Satanás, y que la iglesia va a tener victoria aplastando la cabeza de Satanás en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria. Siguiendo en el Antiguo Testamento, Jesucristo fue anunciado por medio del Cordero Pascual. Si vemos el libro de Éxodo 12, los versículos 5 y 6, y el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, que le presentó a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Éxodo 12 tiene como título la Pascua. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, que en el Antiguo Testamento, para identificar los primogénitos de Israel, para que el ángel de la muerte no venga con ellos matándolos, entonces se usa el cordero o el macho cabrio, para que, poniendo la sangre, sacrificándolo, para que el ángel de la muerte no entró matando a los hijos de Israel. Pues eso es un tipo del sacrificio de Jesús y de su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. Es decir, que el Antiguo Testamento testificó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el libro de Juan, a la altura del capítulo
1:29 dice claramente, y aquí el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Eso es cuando Jesús iba pasando y Juan el Bautista lo dijo con la revelación del Altísimo. Pues Jesucristo fue anunciado en profecías previas a los Salmos. En Génesis 49:10, Jacob con sus bendiciones proféticas anunciando a Jesús, diciendo que el Silo era de venir. La palabra Silo en hebreo significa Mesías enviado u ungido. En 1 Samuel 2:10 vemos que Jesús fue anunciado también. Fue anunciado en las profecías de los Salmos. En el Salmo 2:4-9 podemos ver que estamos hablando de Jesucristo, que es el Rey que ha de venir. En el Salmo 22, el versículo 1-7. El Salmo 22, que es un salmo real y mesiánico, podemos ver este salmo empezó con las palabras de Jesús en la cruz, donde Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. El versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Pues Jesucristo está hablando de todo lo que iba a pasar en el Salmo 22 sobre su muerte, su resurrección. En el Salmo 45:6-7 habló del poder que el Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo. Salmo 45, versículos 6-7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con oreo de alegría más que a tus compañeros. Es decir que el Dios Padre ungió a su Hijo con oreo de alegría. Y en el Salmo 110 vemos donde Dios Padre va a revelar al rey David cómo él va a poner a los enemigos de Jesucristo por el estrado de sus pies. Salmo 110, versículo 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jesucristo domina entre sus enemigos, porque Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Sin Jesucristo no hay vida eterna, y Satanás ya él lo venció en la cruz del Calvario. Es decir, que Jesucristo fue anunciado en los Salmos, en las profecías de los Salmos. Fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. En Isaías 7:4 vamos a ver que aquí Jesucristo se llama Emmanuel, es decir, que Dios con nosotros. En Isaías 9:6 vamos a ver el nombre de Jesús. ¿Cómo Jesús va a ser llamado? Consejero amable. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí fue anunciado a Jesucristo, diciendo que Él es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Uno atributo muy importante a Jesucristo es nuestro consejero. Si necesitamos un consejo, pídalo a Jesucristo, porque Él es sabio, su sabiduría es bastante grande para guiarnos, para darnos consejos que nos van a ayudar. En Miqueas 5:2, que es también un profeta mesiánico,
no vas a decir en Miqueas 5:2 el lugar de nacimiento de Jesucristo, que es en Belén, Efrata. Pues en Mateo 2:5-6 se cumple esta profecía sobre el lugar de nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Mateo 3:13, según Lucas 24:46-51. Ahora vámonos a entrar en un tema muy importante, que es la doble naturaleza en una persona. Pues Jesucristo tiene doble naturaleza. ¿Cuáles son? Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Vámonos a ver su naturaleza divina en el Antiguo Testamento. Vámonos a ver el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía un hombre como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos la visión de Daniel de noche, donde las nubes del cielo venían, y un hijo de hombre apareciera ante del anciano de los días. El anciano de los días es Dios Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Hijo del Hombre no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Y el anciano de los días le he dado todo dominio y potestad. Y Jesucristo lo dice claramente en San Mateo 28, a la altura del versículo 18, que toda potestad se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es Dios, y ahí estamos en su naturaleza divina. Su naturaleza divina en el Nuevo Testamento. Vámonos a ver Marcos 8, 38. Naturaleza divina de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Marcos 8, 38. San Marcos 8, 38. Es muy importante que leamos nuestra Biblia, porque sin el conocimiento bíblico no vamos a poder ser buen creyente. Marcos 8, 38, dice la palabra: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si Jesucristo tiene capacidad de negarnos porque nosotros teníamos vergüenza de él antes de los pecadores del mundo, entonces Jesucristo tiene una naturaleza divina, y Jesucristo es Dios. Y en la confesión de Tomás, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículo 28, nos dice: entonces, si leemos desde el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios con D mayúscula. Ahí Tomás es el discípulo que no creía en la resurrección de Jesús. Él dijo que él tiene que verlo para creerlo. Entonces Jesús lo apareció. Dijo: Tomás, acércate, pon tus dedos aquí en mi cuerpo, tocándome, palpándome, a ver si yo no soy. Entonces Tomás, confesando, dice: mi Señor y mi Dios. Jesucristo es Dios, su primera naturaleza es divina. Pues su naturaleza humana en la Biblia, según Juan 8:40. Vámonos a ver la naturaleza humana de Jesucristo, que él es 100% Dios y 100% humano.
Juan 8:40. Dice aquí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. Jesucristo dice que eres hombre y ellos podían matarlo porque él hablaba verdad en medio de ellos y Abraham no lo hizo como él lo estaba haciendo. Jesucristo está en su humanidad, humano, hombre, 100% hombre, probando por la Biblia. Otro texto que comprueba la humanidad de Jesucristo es el libro de los Hechos 2 a la altura del versículo 22. Hechos 2, 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesucristo, hombre, haciendo milagros entre nosotros. Él es 100% hombre. Jesucristo Nazareno, 100% Dios y 100% hombre. Aleluya, gloria para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a entrar ahora en los atributos intelectuales de Jesucristo. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Jesucristo. Isaías 9:6. Él es nuestro consejero, admirable consejero, principio de paz. Jesucristo tiene capacidades intelectuales para enseñar cuando él estaba en esta tierra. Un ejemplo del sermón del monte en Mateo capítulo 5, enseñando su palabra. Él era profesor de las Sagradas Escrituras. Su omnisciencia, Jesucristo lo sabe todo. No hay cosa que Jesucristo no sabe. Él sabe absolutamente todo. Juan 16:30. Para los todavía que no creen en la omnisciencia de Jesucristo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por estos creemos que has salido de Dios. Jesucristo sabe todo. Jesucristo sabe el corazón del hombre. Jesucristo conoce tu necesidad. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesucristo te va a libertar de todo mal, porque Él sabe tus problemas. Jesucristo está aquí para salvarte. Jesucristo está aquí para darte sanidad. Esta sanidad que tú necesitas. Jesucristo está listo para entregarte esta sanidad. Él conoce tu problema. Antes de que la palabra vino a tu boca, Jesucristo lo conoce. Y Él está aquí al lado tuyo para ayudarte. Mateo 9:3-4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dije, ¿por qué pensáis mal en vosotros corazones? Jesucristo sabe lo que está pensando el hombre. Lo que Satanás no puede hacer. A Satanás tú tienes que repetir la cosa para que él lo escucha. Pero cuando tú tienes un pensamiento dentro de ti, Jesucristo lo sabe. Es decir, que Jesucristo sabe todo. Los atributos morales de Jesucristo. Vámonos a ver su bondad, su amor. Si vemos la bondad de Jesucristo, su amor, su gracia, su fidelidad, vámonos a verlo. La bondad de Jesucristo según Mateo 9:35-36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo es tan bondadoso, está viendo los problemas de la muchedumbre que se queda sin pastor. Ellos tenían diferentes tipos de enfermedades, necesidades. Eran personas de la calle
que no tenía nadie para ayudarlos. No eran religiosos. Jesucristo, su bondad, su corazón. Entonces Jesucristo quería ayudarlo como buen pastor. El amor de Jesucristo, que es un amor incomparable. En Juan 3:16, Jesucristo entregó tu vida por mí y por ti. Jesucristo es el único que se sacrificó a él mismo para entregar su vida por ti. En Juan 15:13 dice Jesucristo que no hay mejor amigo el que entregó su vida por sus amigos, y Jesucristo lo ha hecho. En Romanos 5:8, Jesucristo no ha tenido cuenta de nuestra ignorancia. Cuando nosotros éramos pecadores, Él entregó su vida por nosotros para cambiarnos, para salvarnos de nuestro pecado, para darnos vida eterna. Pues la gracia de Jesucristo, según Juan 1:17, la ley ha venido por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Él nos llevó esta gracia. Su fidelidad, según Hebreos 13:8, Jesucristo es el que era desde las épocas antiguas, el que es y el que ha de venir. Jesucristo se queda igual, no cambia. Apocalipsis 5 nos dice que Jesucristo es fiel. Jesucristo es el fiel testigo. Jesucristo es la fidelidad misma. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Apocalipsis 1:5. Jesucristo es nuestro testigo fiel, el que entregó su vida por nosotros. Un testigo fiel, él es que entrega su vida, que acepta la muerte para salvar a los pecadores. Jesucristo no era pecador, pero se hace pecados para limpiarnos. En Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y pelea. El nombre de Jesús es fiel y verdadero. Jesucristo no tiene nada, ninguna falsedad en él, porque él es Dios fiel y verdadero. Está aquí para salvarnos, está aquí para pelear nuestra batalla, está aquí para salvarnos de todo mal, está aquí para darnos vida eterna. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son estas palabras? Las palabras de Jesucristo. De Juan 1:1-3. En el principio era que la palabra, y la palabra se hace carne, en el versículo 14. El primogénito de Dios que se hizo carne. Eso es Jesucristo mismo, que es verdadera, que es fiel y verdadero. La justicia de Dios. Si vemos Romanos 5:18, Jesucristo es nuestro rey justo. Jesucristo no tiene acepción de persona. Jesucristo ama a todo el mundo igualmente. Romanos 5:18, la epístola del apóstol Pablo a los romanos es la epístola más extensa teológicamente, donde trata el tema de la justificación del hombre mediante la fe. Es la revelación de la justicia de Dios sobre el hombre. 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo justifica a todo el mundo. Justifica a todo el mundo. Justifica a nosotros pecadores. Jesucristo es un rey justo. Nos justifica, nos limpia de todo mal. En el nombre de Jesús. Los atributos esenciales de Jesucristo, su existencia propia. Jesucristo existe por sí mismo, según Juan 5:26-29. Está comprobado
la existencia propia de Jesucristo. 5:26. 25:26. De cierto os digo, viene la hora y hora, es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oirán vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, él tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Él tiene vida en sí mismo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo puede dar vida, puede condenar. Su eternidad, según Salmo 45, 6, 7, Juan 1, 1, 3. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo es eterno. Su omnipotencia puede todo, la omnipotencia de Jesucristo. Marcos 5, 41, 42. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, a la altura de los versículos 41, 42, nos habla de la omnipotencia de Jesucristo. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesucristo levantó los muertos. Él es omnipotente, puede hacer todo. Mateo 28, 18. Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28, 18. Mateo, el Evangelio según San Mateo 28, 18. Dice claramente la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad, es decir que Jesucristo es omnipotente, puede hacer todo. Todo lo puede hacer. No hay una cosa que Jesucristo no puede hacer. Jesucristo solamente no puede pecar porque Jesucristo es santo. La omnipresencia de Jesucristo. Jesucristo está en todos los lugares. Vámonos a ver Mateo 28, 20. Enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo está en todos los lugares. Jesucristo es omnipresente. Nadie está escondido por Jesucristo. Jesucristo lo sabe todo y está en todos los lugares. Mateo 28, 20. Mateo 18, 20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. 2 congregados aquí en la República Dominicana, Jesucristo está. Y en los Estados Unidos, 2 congregados está también. En China, en Alemania, en África está también. Pues Jesucristo ocupa todos los lugares. Dijo Jesús en la muerte de su cruz, dijo al ladrón de la cruz que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso mientras que él estaba en la cruz. Es decir que Jesucristo está en todos sus lugares. Él llenó los infiernos y también la tierra, los cielos en el nombre de Jesús. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Los conceptos de Jesucristo describiendo en la cristología. Jesucristo es Dios, nuestro Señor y Salvador. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él es nuestra justicia. Jesucristo nos justifica por su sangre. Jesucristo es bondadoso. Jesucristo es fiel. Jesucristo es amor. El que no tiene amor no conoce a Jesucristo. Jesucristo es el Dios verdadero. Jesucristo no es un gran filántropo, no es un filósofo, no es un profeta solamente. Jesucristo es todo. Y por esa razón, el libro de los Salmos presenta a Jesucristo como nuestro todo en todo. Todo lo que necesitamos, Jesucristo nos puede darlo. Él, nuestro Padre Celestial, el que vino, el que ha de venir, el que nos rescata, el que nos salva de nuestro pecado. Ven a Jesucristo hoy. Todos que han fatigado, Jesucristo quiere darte descanso. Por medio de su Espíritu Santo, Él puede darte paz y alegría. Arrepentíos de vuestros pecados. Ven a Jesucristo. Él te está llamando, el Rey de los Reyes.
el que va a juzgar al mundo, porque Jesucristo, ante de su tribunal, todo el mundo tiene que comparecer ante del tribunal de Jesucristo, porque Jesucristo es el juez que va a juzgar al mundo, porque Él ya ha entregado su vida por nosotros, según 2 Corintios 5:10. 2 Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra va a cumplirse. Tú dices que no hay Dios, tú no crees en Jesucristo, tú no quieres escuchar la palabra de Dios, pero Jesucristo es testigo que hoy el pastor Jan Stevenson Conde está predicando para que tú vengas a Jesucristo. Después de la muerte no hay arrepentimiento, lo que se queda es la condenación o la justificación. Ven a Jesucristo hoy para que Él te limpie, para que tú estés totalmente libre de todo pecado y de toda condenación de Satanás. Dios Todopoderoso entregó al pueblo dominicano en tus manos, Señor. Todo lo que me están escuchando ahora, recibe tu sanidad, recibe tu salvación en el nombre de Jesús. Yo declaro que la salvación de Dios entre en ti, que nuestro Señor Jesucristo os limpie, que os da vida. En el nombre de Jesús lo declaro y así será. Que esta enseñanza y predicación le sirve de fuerza, le sirve de consuelo, le sirve como una herramienta de salvación para que conozcamos más nuestro Señor Jesucristo. Mi número es el 829-219-6614. Contáctame por una oración, por una enseñanza bíblica, cualquier problema. Jesucristo está con nosotros y me está usando para ayudarte. Dios le bendiga mucho, damas y caballeros. Que lo pase bien. Encontraremos el jueves próximo para una nueva emisión muy importante e educativo que nos puede disfrutar. El Ministerio Sanidad y Revelación Divina presenta su programa Liberación y Sanidad todos los